Buenas tardes. Nosotros pertenecemos al Instituto Tecnológico de Pachuca de la carrera de licenciatura en Administración. El tema que expondremos hoy es Sistema de Información del Ambiente Interno y Externo, por medio de diapositivas. Nuestra docente es Moreno Martínez Noelia. Los integrantes del equipo son Antonio Pérez, Kevin Daniel, Córdoba Hernández, Grisel Edith y su servidor de la Rosa Palacios Azael. Empezaremos hablándoles acerca de una introducción, en donde mencionamos que todas las organizaciones se desarrollan de un ambiente, dentro de un ambiente. Cuando se habla de un medio ambiente se hace referencia a todo lo que nos rodea a la empresa y se entiende como el conjunto de elementos que influyen de manera significativa en las operaciones cotidianas de la empresa y que pueden ser divididos en dos: ambiente interno y ambiente externo. Este trabajo que presentaremos se realiza con el fin de dar a conocer la importancia de saber la información y conocimientos de lo que existe dentro y fuera de una empresa, con el fin de darnos cuenta qué nos hace falta para crecer organizacionalmente y qué podemos explotar para mantenernos en el mercado, logrando cierto liderazgo. Conoceremos por qué es de vital importancia que una empresa conozca el ambiente que los rodea, con la finalidad de ver la manera en que éste afecte en su interior y que podamos tomar medidas preventivas para poder solucionarlo o en dado caso tomar las ventajas que le pueden ofrecer. El ambiente interno son todos los aspectos que se encuentran dentro de la empresa, que la compañía puede influir o controlar directamente sobre él, y el ambiente externo de las organizaciones es un tema de interés para todos los que están involucrados en la administración de una organización, y de ser necesario saber puntualmente los detalles de este para poder tomar decisiones adecuadas que lleven a dicha organización hacia un buen camino y puedan rendir mejores resultados. Bien, ahora hablaré de lo que es la justificación. En el presente trabajo investigaremos sobre los ambientes internos y externos de las organizaciones, ya que es de vital importancia conocer sobre el tema, porque de esta manera tendremos más claro de qué trata y en qué aplican dichos ambientes. Así poder identificar y solucionar problemas de la empresa con menor dificultad. La presente actividad pretende dar a conocer y explicar las razones, motivos de su funcionamiento, así como los factores que conforman cada tipo de ambiente y las repercusiones, siendo el ambiente interno los factores sobre los cuales se puede influir y del cual se puede obtener ventaja sobre la competencia. Por lo contrario, dentro del ambiente externo lo conforman los factores que se encuentran fuera del alcance de la empresa, en el cual no se puede decidir ni influir, ni mucho menos predecir, y puede ser una desventaja para la empresa. Ambos factores son de vital importancia y se deben de saber manejar cada uno de ellos, obteniendo la mayor ventaja para que la empresa funcione eficazmente. Actualmente las organizaciones presentan una evolución en cuanto a sus sistemas de gestión en la planificación, ya que se requiere de nuevas formas de orientar la estrategia del negocio, que se adapte continuamente al medio ambiente. Después pasaremos al desarrollo, en donde explicaremos con unos mapas y unos cuadros acerca del ambiente interno y externo. Empezaremos hablando del ambiente interno de la empresa, el cual son todos los aspectos que se encuentran dentro de la empresa que la compañía puede controlar e influir directamente sobre él. Se compone de diferentes elementos que se encuentran dentro de una organización, que son las debilidades y fortalezas. Las debilidades son situaciones internas, que es la carencia de recursos, empleados capacitados y actividades ineficientes. Por eso, al diseñar la estrategia de empresa, se trate de enfocar en superar estas debilidades, consiguiendo así que en el mejor de los casos se conviertan en fortalezas. Las fortalezas son los aspectos internos que hacen que la empresa tenga facilidad para poder cumplir sus metas y diferenciarse de su competencia. De esta manera, pues siendo un ejemplo de una gran eficiencia y con el fin de crear ventajas competitivas en dicha organización. Después les mencionaremos los elementos del ambiente interno de la empresa, los cuales son la cultura organizacional, el diseño jerárquico de la organización, la misión y visión, las políticas corporativas,
el clima organizacional, los recursos humanos, los recursos con los que la empresa cuenta y las filosofías del management. Los procesos de análisis del ambiente interno. Para esto deben de participar todas las personas que pertenecen a la empresa. Todo ello pues para determinar las debilidades y fortalezas de la compañía. El primer paso para esto es que se deben clasificar todos los factores que puedan participar en la empresa de mayor a menor prioridad. Las ventajas al realizarse este tipo de análisis es que facilita la comprensión de cada uno de los miembros sobre la aportación que realizan con su trabajo y actividades, y determinar las fuerzas y debilidades de la empresa, de tal manera que se cuente con todo el equipo que conforma a la organización, por lo cual se requiere un análisis y negociación. Por último, las herramientas para realizar el análisis interno son especializadas para analizar este ambiente y es la matriz de evaluación de factores internos. Esta matriz permite que se puedan identificar adecuadamente cuáles son las fortalezas y las debilidades de la compañía. Bien, ahora les voy a hablar de lo que son las áreas que pueden presentar debilidades o fortalezas. Es parte de lo que se habló del ambiente interno, solamente que complementaría. El proceso de análisis del ambiente interno para detectar las fortalezas y debilidades consiste en desarrollar el análisis del ambiente de la empresa, en donde deben de participar todas las personas que pertenecen a la empresa. Todo ello para determinar las debilidades y las fortalezas que la compañía presenta. Y los departamentos en los cuales se puede presentar esto es el departamento de marketing, el departamento de producción, el departamento de finanzas, el departamento de contabilidad y el departamento de desarrollo y finanzas. Y las herramientas para realizar el análisis interno, la herramienta que se utiliza es la matriz de evaluación de factores internos, que es capaz de identificar las fortalezas y las debilidades de la empresa. Continuamente explicaré acerca del ambiente externo de una organización. El entorno puede ser condiciones ambientales o fuerzas que modifiquen o influyen y que también son un conjunto de condiciones sociales y culturales como costumbres, leyes, lengua, religión, organización, política y económica que influyen en la vida de un individuo o una organización. Existen los niveles de entorno, los cuales son el microentorno, y está formado por todos aquellos factores o variables sobre los que la empresa puede influenciar. Por ejemplo, los proveedores que requieren, sus clientes, su recurso humano, así como su sistema de organización. Ese sería un ejemplo del microentorno. En el macroentorno es el cual la organización influye primordialmente por medio de sus servicios y productos. Por ejemplo, serían las fortalezas y las debilidades que ya mencionamos de una empresa influyen mucho en el estudio de un macroentorno de la empresa. Después, el entorno específico serían los clientes, el cual una organización debe satisfacer las necesidades de los clientes que utilizan sus productos. Los proveedores, del cual los gerentes buscan garantizar un flujo estable de recursos necesarios. Y por último, los competidores, que son todas las organizaciones que cuentan con una gran cantidad de competidores, es decir, los suministros, al precio más bajo posible. Y por último, en el entorno general hablamos acerca de los factores políticos y legislativos, los cuales son el marco legal y jurídico. Después son los factores económicos, los cuales afectan directamente en la organización de los negocios y que tienen que ver con las tasas de interés e inflación. Los factores tecnológicos son todas las nuevas tecnologías que se alcanzan a la productividad rápidamente y crean nuevos productos. Los factores socioculturales son los que hacen referencia a las características de la sociedad en las que opera dicha organización. Y por último, los factores medioambientales es el medio ambiente en el que se ha convertido en algo de suma importancia a nivel mundial.
Este es un cuadro el cual explica igual acerca del ambiente externo, lo que ya mencioné anteriormente. Pero aquí lo estamos plasmando en un cuadro. Continuamente investigamos acerca de unos videos que hablan acerca del ambiente interno y externo. Aquí les estamos presentando un resumen acerca de los videos del ambiente interno y externo, en donde pues obviamente resumimos lo más importante de dicho video. Realizamos unas preguntas tipo ensayo pues con el fin de complementar más la información acerca del tema que estamos tratando. Continuamente hicimos un segundo resumen con un segundo video diferente, pero también hablando o abarcando el tema de ambiente interno y externo, en el cual resumimos lo más importante y también realizamos unas preguntas tipo ensayo. Conclusiones. Al término de esta actividad, podemos concluir que para tener conocimientos sobre nuestro entorno es importante llevar a cabo un análisis sobre este, con el fin de obtener información sobre el lugar en el que estamos situados. Para esto es importante el tener en cuenta ciertos objetivos futuros, es decir, hacia dónde queremos llegar dentro de cierto tiempo. La estrategia que utilizaremos para lograr eso con originalidad y logrando cierta competitividad, esto con la finalidad de hallar nuestro lugar dentro del mercado, logrando exitosamente cierto liderazgo. Sin duda, las empresas son totalmente dependientes de su entorno, pero sobre todo es importante destacar que la relación de la empresa-entorno debe de darse en todo momento, ya que de ello depende su éxito y sobre todo la participación en el mercado que atienda. Debe de ser tal el grado de interrelación entre ambas que las organizaciones están obligadas a mantener un análisis permanente de las premisas del entorno, con el fin de identificar a tiempo el impacto y las repercusiones y que tienen en ella, y de la misma forma nos afecta en la toma de decisiones y desarrollo operativo de la organización. El ambiente externo de la organización asume un lugar crítico en cada una de las decisiones que vaya a tomar la empresa. Asimismo, desde un inicio en el que se quiere iniciar una organización, debe tenerlo en cuenta, ya que dichas decisiones pueden ser parte del éxito o fracaso de la misma. Hoy en día las empresas en su mayoría se enfocan en el entorno interno de ellas, descuidando el ambiente externo, que es de suma importancia para su funcionamiento, ya que el análisis del ambiente externo nos permite identificar amenazas y oportunidades que opinan a nuestra empresa, y de esta manera saber enfrentarlas, aprovecharlas según sea el caso. Para finalizar, para reconocer oportunidades o amenazas se deben tomar en cuenta el impacto a corto, mediano y largo plazo para la empresa, así como las trascendencias en el sector del negocio, interés o riesgo que genera para negocios conexos y la tendencia histórica y futura de la variable. Concluimos que actualmente para tener conocimiento sobre nuestro entorno es importante llevar a cabo un análisis sobre este. Para esto es importante el tener en cuenta ciertos objetivos futuros, es decir, hacia dónde queremos llegar dentro de cierto tiempo. La estrategia que se va a utilizar para lograr esto es con la finalidad de hablar de nuestro lugar dentro de una organización, tu empresa, logrando así ser exitoso en cierto liderazgo. Por último, hablaremos acerca de un artículo relacionado con los temas que ya vimos, que es la última parte. Empezaremos con una introducción en donde hablaremos que este artículo que presentamos habla sobre los factores o fuerzas externas e internas a tomar en cuenta para el análisis situacional de una empresa. Para poder desarrollar este trabajo sobre los factores o fuerzas externas e internas que deben realizarse y ser analizadas, un diagnóstico situacional de la empresa es importante partir del ambiente externo en el cual la empresa u organización desarrolla sus actividades empresariales. Este ambiente o entorno empresarial se divide en el ambiente interno y externo, como ya lo hemos mencionado. En el primero se encuentran fuerzas o factores como son económicos, tecnológicos, políticos, legales, naturales, demográficos y socioculturales, aspectos fundamentales que deben ser analizados cuando la organización ha decidido realizar un diagnóstico a su empresa. Por lo que dicho artículo que presentaremos se hace con el objetivo principal de identificar y definir las fortalezas
y debilidades de la empresa y conjugarlas con sus oportunidades y amenazas, con el sector empresarial en su contexto externo e igualmente a nivel del país en que se encuentren establecidas. Para una mejor visión de estos factores o fuerzas que deben ser consideradas para efectuar el diagnóstico situacional de una empresa y que van a influir en esta misma. Una empresa es una organización que se proyecta a generar servicios o productos para sus clientes y la comunidad pues en general, por lo cual se debe identificar y definir las oportunidades y amenazas que se originan en el ambiente externo e interno, en el mismo que están conformadas por fuerzas o factores internas y externas que actúan o influyen sobre todo en el ambiente interno. Bien, ahora les hablaré de lo que es la justificación. En el presente artículo se enfocará en las fuerzas externas e internas para el análisis situacional de la empresa y su relación con las fuentes de información, la transformación de los datos y su posterior evaluación. La siguiente investigación se realizó para dar a conocer cuáles son los puntos que conforman cada parte de la empresa, la manera en la que influyen de forma positiva y de forma negativa, la estructura de cómo se conforma el ambiente interno, los puntos fuertes de la empresa, los factores que influyen en la determinación de la estructura interna. Las empresas están constituidas por diversas áreas y funciones que conforman un conjunto holístico sobre el cual la misma empresa debe de conocer las características y deficiencias que lo conforman para poder trabajar sobre ellas, así como los factores externos, como los son fuerzas o factores económicos, tecnológicos, político-legales, naturales, demográficos, la competencia, los proveedores, los sustitutos, los clientes, los intermediarios y el público. El análisis situacional de la empresa se define a partir del punto en el cual la empresa se encuentra con el estudio de cada factor que lo determina. Explicaremos la relación que tiene el artículo que investigamos con el tema 2, el cual el tema 2 es sistemas de información del ambiente interno y externo. Las empresas son sistemas abiertos que deben mantener el equilibrio entre las influencias provenientes del mundo externo y las exigencias y necesidades internas. Desde el punto de vista externo, las organizaciones son sistemas abiertos que no pueden sustraerse a la turbulencia y las tendencias del entorno y deben responder adecuadamente a sus presiones, dado que la mayor parte de las fuerzas generadoras de cambio se originan en el ámbito externo. Desde el punto de vista de la organización interna, el enfoque de recursos y capacidades destaca que la competitividad de la empresa depende de que ésta sea capaz de figurar un conjunto de recursos difícilmente copiables por los competidores y que confieran en la misma una serie de capacidades o competencias distintivas. La empresa debe identificar cuáles son los recursos capaces de proporcionar una ventaja competitiva, sustentable y una corriente de manera mantenida a largo plazo. De ahí suele destacarse a la hora de caracterizar y definir el concepto de cultura organizativa, la importancia que ésta tiene como elemento diferenciador. Ahora voy a hablarles de la relación que existe entre el artículo y la asignatura. La relación que existe entre el artículo y la asignatura de sistemas de información de mercadotecnia es el manejo de la información, ya que la materia consiste en evaluar los sistemas de información tanto internos como externos con el fin de facilitar la toma de decisiones ante los diversos escenarios que se presenten, con la ayuda de diversas técnicas y herramientas. Por otra parte, el artículo consiste en lo que es el entorno externo y a su vez se divide en el macroambiente y microambiente, y el entorno interno conformado el manejo y la administración de la organización ante los factores que influyen directa e indirectamente. La relación que existe con las asignaturas de nuestra carrera profesional, la primera es Fundamentos de Mercadotecnia. La mercadotecnia consiste en la implementación de las estrategias que las firmas comerciales llevan a cabo para satisfacer las necesidades de los consumidores y clientes. Pero para ello se necesitan de un análisis de mercado para identificar el mercado meta, y ese es el punto de relación entre el artículo y esta materia, la detección de las fortalezas y de las debilidades externas e internas, la posterior interpretación para poder
llevar a cabo las actividades de la empresa. La siguiente materia es Función Administrativa 1, que consiste en determinar las bases del proceso administrativo para elaborar planes y diseñar estructuras organizacionales. Pero para ello se requiere conocer a la empresa interna y externamente. Se necesitan implementar puntos que marca el artículo, como lo son el macroambiente, donde para establecer una empresa se requieren factores como lo son los factores económicos del área geográfica, que es donde se encuentra la empresa, los factores político-legales, los factores demográficos. En el entorno interno lo conforman la capacidad de talento humano, el área financiera, de los cuales se relaciona con su totalidad con la materia. Algunos de sus aspectos positivos de este artículo es que el ambiente externo es fundamental en el desarrollo de su planificación estratégica de un plan de marketing, ya que este permite analizar los posibles problemas o amenazas que existen en el entorno que pueden afectar a la empresa. 2. En el ambiente interno, la empresa realiza el diagnóstico situacional que le permite medir la satisfacción de sus clientes hacia el producto o servicios que ésta genera y así poder llegar al éxito con facilidad. 3. En el ambiente externo, estudia los factores demográficos. Estos cambios son importantes para la empresa porque influyen en la oferta y demanda de sus productos y servicios. También cuenta con aspectos negativos, los cuales hacemos mención de 3. Los factores o fuerzas culturales afectan el desarrollo de las actividades de la empresa, es decir, pueden ser una amenaza empresarial al influir en el comportamiento de los consumidores. De esto depende la compra o venta de su producto o servicio. El ambiente externo ejerce mayores limitaciones en la empresa en la realización del proyecto, puesto que son difíciles de controlar y pueden modificarse de manera constante. Y 3. La empresa opera dentro del sistema legal del país o de los países donde se ubica y compite. Por lo tanto, las políticas que aplica el gobierno pueden actuar como límites para un proyecto cuando afectan de manera negativa. La explicación del impacto en el clima organizacional de la empresa con dicho artículo. El clima organizacional se construye a lo largo de un periodo significativo de un tiempo con el día a día y es observable, medible y cuantificable. Gestionar el clima de una organización demanda voluntad, esfuerzo, constancia y recursos. Por eso se plantea como un desafío. Significa actuar proactivamente en crear y mantener las condiciones de trabajo que se necesita la empresa para alcanzar los resultados. Existen dos variables claves que determinan la efectividad de los empleados y por ende el desempeño de cualquier organización. Es lo que es el compromiso y soporte para el éxito. Comprende las actividades que los directivos deben realizar para lograr objetivos empresariales y estas actividades de los directivos son planificar, organizar, ejecutar y controlar los recursos financieros, técnicos y el talento humano. De todos los factores o fuerzas que influyen en las actividades de la empresa, el análisis situacional de la organización se debe identificar las fortalezas y debilidades, así como oportunidades y amenazas empresariales, con las cuales se construye la matriz FODA. El clima laboral puede afectar directamente al rendimiento y la motivación de manera inmediata, pues también genera respuestas en mayores niveles de profundidad, impactando en el compromiso de dicha compañía. Les hablaré de lo que son las fuentes internas. Están conformadas por dos partes: el área financiera, que son los recursos financieros con los que cuenta la empresa gracias a las labores de sus ejecutivos. Resume la situación financiera en la que se encuentra la empresa. Deberá planificar la elaboración de su presupuesto, controlar y supervisar la aplicación y ejecución del mismo, así como coordinar la formulación del presupuesto. Y la cultura, que es un factor que influye en las actividades de la empresa debido al conjunto de valores, percepciones y deseos, comportamientos básicos con los que cuenta la empresa en general. Su importancia ha sido detectada como una base del emprendimiento progresivo y éxito. También están las fuentes externas. De ellas, las más comunes, que son clientes, son las personas u organizaciones que compran o adquieren los productos o servicios de la organización y son un factor clave que influye en la actividad de la empresa.
Asimismo, también tenemos el análisis FODA. Esto es muy importante sobre las empresas, ya que es un proceso mediante el cual la empresa establecerá los parámetros y factores que le permiten conocer la situación actual de su organización en las áreas o aspectos que requieren conocer y definir debilidades y fortalezas, así como oportunidades y amenazas para ser aprovechadas y proyectarse para el futuro. Por último, tenemos las conclusiones del artículo. Una vez analizado, interpretado y estudiado el artículo, se puede determinar las características del ambiente de una organización. Concluimos que la investigación del artículo, definiendo la importancia de la información que conforma y rodea a las empresas, ya que para que la empresa tenga crecimiento o se mantenga en el mercado, debe de conocerse primero internamente, estudiando los factores con mayores fortalezas e identificando las debilidades. Todo influye en las organizaciones, aunque parezcan factores muy mínimos, así como los factores internos sobre los cuales se puede decidir, manipular y corregir. También están los factores externos, sobre los cuales en ocasiones son impredecibles y no manipulables, pero es donde las estrategias y herramientas de la empresa deben de ponerse en práctica para poder sobrellevar y seguir en marcha con las tareas sin que la empresa se vea afectada. Por lo que toda empresa que quiera otorgarse una planificación estratégica, un plan de marketing, etc., debe realizar un diagnóstico situacional de su empresa, el mismo que garantizará identificar oportunidades, amenazas, así como fortalezas y debilidades empresariales, y sobre estas se basan técnicas desarrolladas por cualquier presupuesto. Por lo tanto, concluimos que una vez realizado en análisis situacional externo e interno, con información que se determine en la investigación del campo, se procede a constituir una matriz FODA, siendo esta como base para elaborar las demás matrices, no olvidando que la tecnología, las leyes, reglamentos y la sociedad en general son cambiantes. Es por eso que las empresas deben de mantenerse constantemente realizando diagnósticos situacionales. Y bueno, esto sería todo acerca del ambiente interno y externo de una organización o empresa. Esperemos que sea de su agrado y muchas gracias. Gracias.